Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a este podcast en el que hablaremos sobre algunas de las características de la luna en Piscis en la carta astral. Las lunas en Piscis asocian su sensación de seguridad y estabilidad emocional con la sensibilidad, la simbiosis con el otro, la necesidad de conexión profunda con el entorno. También asocian su estabilidad emocional con la necesidad de escapar de la realidad y vivir en un mundo mágico que se crea a nivel interno. Y también asocian la estabilidad emocional con querer escapar de la realidad y vivir en un mundo mágico donde solamente existen emociones de amor incondicional, felicidad, paz y alegría. Lamentablemente, el mundo actual no es así, ¿no? Vivimos en un mundo 3D donde existe dolor, existe sufrimiento, existe negatividad y las personas con luna en Piscis pueden llegar a sufrir enormemente porque están muy conectadas con ese mundo mágico y elevado. Y cuando observan que la realidad alrededor a veces no tiene que ver con ese mundo ideal, sufren o la pasan muy mal. Las lunas en Piscis también pueden convertirse en una especie de esponjita energética que absorbe las emociones y la energía de los demás. Y como tienen esta capacidad de conectar profundamente con el otro y también con el entorno en el que se encuentran, pueden llegar a sentir mucha confusión interna porque no pueden delimitar sus propias emociones de las emociones ajenas o su propia energía de la energía que llega del entorno. Entonces, la disolución de los límites personales es una característica de la luna en Piscis. Y obviamente, cuando disuelvo mi yo personal, no es tan fácil estar en este plano dual, porque voy a sintonizarme con todo lo que pasa alrededor, tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Y obviamente una luna en Piscis va a pasarlo mal, especialmente cuando se sintoniza con la energía negativa del entorno, porque en el fondo saben cómo debería ser el mundo, ¿no? Están muy conectados con ese ideal de amor incondicional, de paz, de felicidad, pero este ideal no es siempre fácil de encarnar en la Tierra. Y partiendo justamente de esta confusión respecto a los límites personales, las lunas en Piscis pueden tener dificultades a la hora de diferenciarse, de saber lo que quieren o de poner límites. Y es por eso que desarrollan una tendencia a sobreadaptarse a los demás, porque su necesidad de conectar, de sentir al otro, de sentir el ambiente, es muchas veces más fuerte que su propia individualidad. Entonces diluyen sus límites personales y se sobreadaptan a lo que el otro quiere, a lo que el entorno demanda de ellos mismos. Y claramente en este movimiento de sobreadaptación muchas veces se pierden a sí mismos y ya no están conectados con lo que desean o con lo que necesitan a nivel interno. Cuando algo les afecta a nivel emocional, se protegen de la sensación de vacío fundiéndose con el medio ambiente y con todo lo que encuentran alrededor, ya sea personas, animales, la energía de un lugar, de un ambiente o un grupo de personas, etc. Y esto les lleva a sentir muchísimo, tanto lo bueno como lo malo, y hay momentos cuando esta capacidad de simbiosis con el ambiente termina en una sobrecarga de su sistema energético y su sistema nervioso. Así que de nuevo es muy importante revisar esos límites, revisar dónde termino yo y dónde empieza el ambiente o otra persona, para poder tener más claro quiénes son en relación con el entorno y no dejar que el entorno les influya tanto.
Hagamos ahora un repaso de los patrones inconscientes que se pueden manifestar en el caso de una luna en Piscis. Son personas que fácilmente llegan a sentirse culpables del dolor y el sufrimiento que perciben en el entorno, incluso si eso no tiene nada que ver con ellos. Pero debido a su empatía pueden captar fácilmente lo que los demás sienten y experimentan y sentir que ellos tienen que ver con eso, ya sea con ayudar a la persona o con ser el causante del dolor de esa persona. También tienen una tendencia de fundirse con el entorno y absorber todo lo que viene desde afuera, y cuando el entorno es negativo o de baja vibración, absorben todo eso y entran en un estado de pánico interno, de ahogo o parálisis, porque en el fondo no saben qué hacer con toda esa información que llega del exterior. También pueden desarrollar miedos irracionales porque como perciben fácilmente la información de otros planos, los planos energéticos sutiles, pueden darse cuenta de cosas que los demás no perciben, y desde ahí surgen varios miedos irracionales. Hay una tendencia a la melancolía y la nostalgia porque la luna en Piscis, en el fondo, añora estar en un mundo mágico, y este mundo mágico no siempre es una realidad aquí en la Tierra. Entonces, fácilmente caen en esta sensación de melancolía, de nostalgia, porque en el fondo en ellos está muy vivo ese ideal, ¿no?, de amor incondicional, de armonía, de belleza, de paz, y cuando no lo ven manifestado alrededor, lo añoran. También pueden llegar a idealizar en exceso a los demás y luego desilusionarse fácilmente cuando ven la parte sombra o la humanidad en el otro. Por otro lado, en el inconsciente profundo de una luna en Piscis puede haber una tendencia de rechazar esta encarnación y este plano dual, porque en el fondo no cumple con sus expectativas o con ese ideal de magia y amor incondicional. Son personas que pueden experimentar mucha confusión interna, especialmente a nivel emocional, y esto hace que no tengan una idea clara de lo que sienten y por qué lo sienten, porque muchas veces se cargan de las emociones y la energía del entorno y les cuesta trabajo separar lo que viene de afuera y lo que es propio, ¿no?, lo que es una emoción o un sentimiento interno y personal. Y finalmente, otra tendencia inconsciente que puede manifestarse aquí sería la tendencia de querer ser salvado o buscar una figura externa que los cuide para no tener que lidiar con esta realidad, o por otro lado, convertirse en un salvador para los demás. Y en este caso, ellos son los que buscan personas desfavorecidas para poder salvarlas. Entonces, esta dinámica de el salvador y la víctima es una dinámica que puede darse muchísimo en el caso de la luna en Piscis. Y sería interesante observar las relaciones cercanas para ver si uno cae en esta dinámica. Algunos conceptos clave asociados con la luna en Piscis sería la tendencia de disociarse de la realidad, la falta de arraigo, la idealización excesiva y luego la desilusión, la melancolía, la fragilidad, la sensibilidad y la confusión o el pánico interno. Veamos una serie de recomendaciones para expresar la luna en Piscis desde un nivel más elevado de conciencia. Una de las claves más importantes sería empezar a empoderarse, especialmente si se posicionan en la postura de víctima, y madurar emocionalmente para poder canalizar de forma constructiva toda su sensibilidad y su empatía. También tomar conciencia de su tendencia a escaparse de la realidad o victimizarse
o esperar que la realidad se vuelva de repente mágica, bella y que todo vaya perfecto. También es importante atreverse a conectar con el dolor y la desilusión profunda que su niño interno siente, porque en el caso de la luna en Piscis hay expectativas muy altas y estas expectativas hacen que pongan a las personas cercanas en un pedestal y obviamente cuando esas expectativas no se cumplen pueden sentirse muy desilusionados. Y esto es algo que tanto los niños con la luna en Piscis como los adultos pueden hacer y es interesante observar si este mecanismo se manifiesta o no. Otra recomendación sería abrazar sus emociones desagradables y sostenerlas en vez de escaparse de ellas. Como son personas muy conectadas con un ideal de magia, de amor incondicional, pueden fácilmente llegar a rechazar las emociones de baja vibración dentro de sí, o las emociones sombra. Su ideal es el amor incondicional y cuando sienten rabia, cuando sienten odio, cuando sienten frustración, se disocian de esas emociones porque no corresponden con su ideal interno de perfección. Otra lección sería aprender a poner límites energéticos y entender que muchas cosas que sienten a nivel interno no son suyas, son energías o emociones que captan del entorno. Y esta sensibilidad es, por un lado, un gran don, porque a través de su sensibilidad pueden ayudar a los demás, pero también puede convertirse al mismo tiempo en una carga, especialmente cuando dejan que los demás y el entorno afecten en exceso su equilibrio emocional interno. Otra recomendación sería crear un hábito de limpiar periódicamente su campo energético para vaciar todo aquello que absorben del entorno. Es simplemente un hábito de higiene energética que es muy importante en el caso de la luna en Piscis. Por otro lado, las dinámicas de respiración pueden ser muy útiles para las lunas en Piscis, especialmente cuando entran en estos estados de pánico interno o de mucha confusión a nivel interno. De hecho, los ataques de pánico son manifestaciones asociadas con el arquetipo de Piscis. Y finalmente, buscar una forma sana de cumplir su necesidad profunda de conexión o de disolución. Y aquí tenemos varias cosas, por ejemplo, la meditación, la danza, el arte, la música. Todas estas disciplinas pueden ayudarles a sentirse uno con el todo, porque en el fondo la luna en Piscis busca esta fusión, busca esta conexión profunda con la divinidad, con el entorno y con todo lo que existe alrededor. Y para cerrar, veamos cuáles serían las cualidades, los dones o los talentos de una luna en Piscis. Por un lado, tenemos su alta sensibilidad y sus grandes capacidades intuitivas, también su creatividad, son personas que se conectan con mundos mágicos de fantasía y amor incondicional, tienen una inclinación artística, una inclinación creativa y mucha capacidad imaginativa. Son personas que fácilmente canalizan energías espirituales muy elevadas en la Tierra porque tienen esta conexión profunda con los mundos sutiles y claro, al encarnar estas energías superiores se convierten también en figuras que sanan simplemente con su presencia, ¿no? Porque estar en la presencia de alguien conectado nos ayuda también a conectar con la divinidad dentro de nosotros. Y finalmente son personas muy empáticas, pueden conectar fácilmente con los demás a nivel profundo, dan esta energía de protección, de cuidado, de ayuda o incluso de sacrificio. Son personas que se expresan de una forma indirecta, de una forma sutil
a través del arte, a través de la música y todas estas disciplinas que disuelven la sensación del yo o la sensación de ser una persona separada. Bueno, espero que este repaso te sirva para conocerte mejor o saber más sobre la luna en Piscis. Obviamente no es una presentación exhaustiva, hay muchos aspectos relacionados con la luna en Piscis, pero espero que sea un buen punto de partida para ti. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en los siguientes podcasts.